Nos están el cielo y la tierra, de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban lazando el copo en el lago. Jesús dice: venga conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Evangelio según San Marcos capítulo 1, versos 14 al 20. El primer objetivo del anuncio de la buena nueva es la conversión personal y formar comunidad para anunciar la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 11 de enero, año 2021. Hosana, 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 en el cielo. Ese capítulo primero, Evangelio según San Marcos, nos permite pensar en la manera como Jesús de Nazaret inició su ministerio. Inicia su ministerio cuando arrestaron a Juan el Bautista. Jesús se marcha a Galilea, la provincia de Galilea, y comienza a proclamar el reino de su Padre Celestial. Parece un poco extraño lo que voy a decir cuando el hermeneuta bíblico nos pone en atención de un acontecimiento político, un problema que está sucediendo desde el punto de vista gubernamental, da pie para comenzar una obra de evangelización. El maestro comienza a anunciar el evangelio y empezó a proclamar la buena nueva del reino de Dios. Y desde que diga buena nueva es porque viene de Dios y porque la noticia es muy buena para la humanidad. Jesús, Juan, es tomado preso por el rey Herodes porque denuncia el comportamiento inmoral de este rey. Y así está escrito en la Santa Biblia, en ese capítulo 3, verso 18 del Evangelio según San Lucas. Y el momento de la prisión de Juan el Bautista no detiene a Jesús de Nazaret ni le causa miedo, porque se podría también empezar a pensar de decir, bueno, a este lo mandaron a la cárcel, yo no me arriesgo a salir a anunciar. Lo que hizo Jesús fue salir a anunciar el Evangelio y se fue para la provincia de Galilea. Allí como que hay una señal de la llegada del reino de Dios, como que aprendemos a leer los acontecimientos que van sucediendo y van permitiendo la proclamación de la buena nueva del reino de Dios. Bien interesante. Uno ver la evangelización no como que algo que ya pasó hace 20 siglos, hace 21 siglos, hace rato se viene hablando de lo mismo, no. Por ejemplo, las pandemias han sucedido varias en la historia del mundo. Y esta pandemia que está circulando actualmente en la humanidad ha dado pie para la evangelización. Basta leer cantidad de homilías, discursos, intervenciones del Papa Francisco para decirle a esta humanidad: todos tenemos que subirnos en la misma barca si nos queremos salvar. Y ahí se le ocurrió al Papa. Y hay una buena evangelización, un anuncio de la buena nueva del Papa Francisco basado en el acontecimiento que está sucediendo en la humanidad presente, que es el COVID-19 y toda esta pandemia que ha puesto a pensar a las personas de una manera diferente frente a la sociedad,
frente a la naturaleza, frente a tantas cosas tan importantes para la vida de un buen ser humano. La buena nueva, no solamente porque viene de Dios, sino porque el contenido es de Dios. Luego, lo que distingue la buena nueva y anunciar el Evangelio es que el contenido es divino y tiene que ser así necesariamente. El contenido es la catequesis, la evangelización, los valores, la ética, la moral, vivir en comunidad, el compromiso, el testimonio, cantidad de temas que se encierran en una realidad que se llama el contenido es de orden divino. ¿Cuál es la exigencia de la buena nueva que anunció Jesucristo? Una sola palabra: conviértanse, el cambio, convertirse. Y el sentido exacto de esa palabra convertirse es la manera de pensar y la manera de vivir. Para ser cortos, la manera de pensar y la manera de vivir. Entonces, para que uno de católico pueda entender la presencia del reino de Dios, tiene que haberse convertido. La persona tendrá que empezar a pensar y vivir de una manera diferente. Tendrá que cambiar su modelo de vida y entrar a otra forma de convivencia. Tendrá que aprender a convivir con los demás, aceptar las limitaciones de los demás, aprender a perdonar, no ser perfeccionista. Tendrá que cambiar, tendrá que dejar de lado el legalismo de las enseñanzas de los fariseos, y así lo enseña la Biblia. Y eso es lo que enseñó Jesucristo. Lo que yo les vengo a decir no es exactamente eso. El legalismo, el pegarse a la ley, sin el espíritu de la ley, sin la cultura de la ley, todas las personas resultamos en el infierno y nadie podemos circular según esa manera de pensar. Permitir que la nueva experiencia de Dios como que permite ver con ojos nuevos y entender los acontecimientos desde la palabra de Dios. Jesús descubre esa realidad y la propone para una manera nueva de pensar en la historia. Jesús pasa, mira y llama. Es como los verbos que se van moviendo allí, como que Jesús va caminando, pasa, mira, observa y llama. Y son las 4 primeras personas que son llamadas a decirles: hay que vivir en comunidad, pero necesito gente que anuncie mi palabra, que le ayude a los demás, que le sirva a los demás, que le dé una mano a los demás. Pero para que usted pueda ayudarme, deberá convertirse y vivir en comunidad. Eso es lo que le está diciendo a Simón, a Andrés, a Juan y a Santiago. Entonces ellos lo escuchan y dicen: se trata de seguirlo a usted, a seguir a la palabra, dejarse guiar por el Espíritu. Y los que se han dejado guiar por el Espíritu lo han logrado perfectamente. Han hecho obras maravillosas en la historia y le han ayudado tanto a la sociedad. Todas aquellas personas, laicos, misioneros, sacerdotes, religiosas, cantidad de gente muy buena y que tiene un pequeño secretico que es el primer llamado de Jesús a quienes lo van a seguir para que se dejen guiar por el Espíritu Santo, formen comunidad y se conviertan. Entonces la conversión es como el presupuesto primario del reino de Dios. Y desde esa perspectiva entonces se pueden como entender las condiciones para entrar en el reino de Dios, que se llama la conversión. La persona debe abrirse a Dios, porque eso es conversión. Capítulo 12, Evangelio según San Lucas, verso 32. Entender el reino de Dios como un niño, como dijo el maestro de Nazaret: el que no entiende las cosas como las entiende un niño no puede entrar en el reino de Dios. Capítulo 10, verso 15 del Evangelio de San Marcos. Estar dispuesto a renunciar, eso también es conversión. Hay que renunciar a ciertas cosas que la gente no las entiende, los sacerdotes, en las religiosas, los votos, la renuncia, la vida en comunidad, el sacrificio, la dedicación. Entonces la gente valora mucho eso en un sacerdote, en una religiosa. Renunciar para poder entrar en ese reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 19. Entonces aparece ya una comunidad viviendo según un reino de Dios, es decir, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y se trata de aprender a hacer la voluntad de Dios. La persona que es llamada
a ser un discípulo, un misionero, un sacerdote, un consagrado, una persona para moverse en el campo de Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios. Eso implica la sencillez interior en su comportamiento, es decir, como que superar uno de los mayores obstáculos que es como el amor a las riquezas que ha detenido a tantas personas, el amor a las cosas de este mundo, el exagerar, el no saber utilizar las cosas de este mundo, el dinero, sino irse más allá. Y eso en el sacerdocio no funciona muy bien. Tendrá que ser una persona muy desapegada, muy libre en ese sentido, que sepa usarlas y que sepa compartir con los demás, dice el Evangelio de San Marcos capítulo 10, verso 23. El Papa Santo, San Juan Pablo II, en una audiencia el 15 de junio del año 1988, el Papa, hablando de este tema del reino de Dios, de la buena nueva, de la conversión, daba como tres ideas que me parecieron muy interesantes, basado en el Concilio Ecuménico Vaticano II en la Iglesia Católica. Y allí centró la atención el Papa Santo en la constitución del concilio llamada Lumen Gentium. Y esa constitución de la luz de las naciones, la luz de la gente, la vida de la comunidad, entonces afirmaba el Papa Santo, es decir, cómo moverse en el reino de Dios, las obras, el reino brilla entre los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Primera idea del Papa San Juan Pablo. La segunda idea, nuestro Señor dio comienzo a la iglesia predicando la buena nueva, es decir, llegado el reino de Dios, prometido en la escritura desde el Antiguo Testamento en tiempo de Moisés, ya se hablaba de alguien que viniera a ofrecer la salvación, un rey que viniera a salvar a este mundo. Lumen Gentium, capítulo, verso numeral 5, y termina el Santo Padre invitándonos a pensar en ese reino de Dios que está presente en la iglesia, en ese misterio y por el poder de Dios crece visiblemente en el mundo. Hemos aprendido una buena lección por el día de hoy, cómo ser discípulos misioneros en ese reino de Dios. Dos claves importantes, la conversión personal y aprender a vivir en comunidad. Bendigo el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.